Buen día. Hoy vamos a seguir viendo la unidad de potencia, vamos a seguir viendo sistemas trifásicos. Como habíamos dicho, los sistemas de potencia en todo el mundo son sistemas de distribución trifásicos. Es decir, la energía nace en los generadores, que son generadores de energía trifásicos, es decir, que tienen tres bobinas, que en cada una de ellas se generan tres tensiones de igual módulo desfasadas 120 grados entre sí. Esto es un sistema simétrico de tensiones. Esa energía eléctrica se debe primero transmitir a través de líneas de transmisión y transformadores y finalmente distribuir a través de transformadores y líneas de distribución. Toda esta transmisión y distribución de la energía se hacen, según el tramo analizado, en sistemas de 3 o 4 conductores. ¿Cuándo van a ser de 3 o 4 conductores? Cuando tengamos conexiones estrella, por ejemplo en el generador, que generalmente se conectan a estrella, la conexión estrella tiene acceso al neutro, por lo tanto va a haber un cuarto conductor que va a ser el conductor de neutro. Lo mismo ocurre con la distribución en baja tensión. Los secundarios de los transformadores generalmente se conectan también en conexión estrella y vamos a tener los tres conductores de las tres fases R, S, T, y además al tener una conexión en estrella como esta, tenemos el cuarto conductor, que es el conductor de neutro. En cambio, generalmente en la distribución en media o la transmisión en alta tensión, generalmente se hacen sistemas de tres conductores. Esto es porque los secundarios y los primarios de los transformadores para esas líneas son conexiones triángulo. La conexión triángulo no tiene posibilidad de conectar neutro, no tiene un neutro accesible. Por lo tanto, esos sistemas no tienen conductor de neutro, son sistemas de tres conductores. Bien, entonces a los usuarios finales generalmente les llegan, en baja tensión les llegan los cuatro conductores, las tres fases y el conductor neutro, que son los que salen del secundario del transformador hacia los usuarios. Cada usuario se va a conectar generalmente, si el usuario es un usuario domiciliario, por ejemplo, que solicita un medidor monofásico, se va a conectar entre una de las fases y neutro, es decir, a ese usuario le van a llegar solamente dos conductores. Al otro usuario, por ejemplo un vecino, se puede conectar indistintamente a otra fase, entre otra fase y neutro, y el otro vecino entre la fase T y neutro. ¿Para qué se hace esto? Se va distribuyendo la carga para que los tres conductores, las tres fases, circule aproximadamente la misma corriente. Esto se llama equilibrar las cargas, hacer un balanceo de cargas. Los usuarios de cierta potencia en adelante, incluso los usuarios domiciliarios pueden solicitar directamente potencia trifásica. En ese caso, incluso comercios e industrias van a solicitar un medidor trifásico en el que la distribuidora de energía les va a proveer los cuatro conductores, las tres fases y el neutro en baja tensión. Bien, estamos haciendo un repaso de lo que vimos en la clase pasada. ¿Qué significa un sistema de 3x380/220? Quiere decir que tenemos tres tensiones de línea disponibles, es decir, si yo mido entre la tensión R, o sea, coloco un voltímetro entre R y S, entre S y T, o entre T y R, en cualquiera de los tres casos voy a medir una tensión de 380 volt, que esa se denomina tensión de línea, entre conductores de fase. Pero también podemos medir entre cualquiera de los conductores de fase y el conductor de neutro. En este caso, esas tres tensiones, R neutro, S neutro y T respecto a neutro, se llaman tensiones de fase. Bien, la diferencia de potencial, como dijimos, entre cualquiera de los conductores de fase y el neutro es de 220 volts. La diferencia entre ellas es que están desfasadas 120 grados entre sí esas tensiones, pero el módulo es exactamente lo mismo. Es decir, si yo tengo una carga monofásica conectada, va a ser indistinto conectarla entre R y neutro, entre S y neutro o entre T y neutro, porque la tensión y la frecuencia que va a tener aplicada esa carga para cualquiera de las tres fases va a ser exactamente la misma. No así si yo conecto esa misma carga entre R y S, por ejemplo. En ese caso, la tensión que le estaría aplicando a esa carga sería de 380 volts. Si la carga no está preparada para esa tensión, se puede dañar. Bien. ¿Cómo se obtiene entonces la tensión de 220 volts? Bueno, sería el potencial de la fase R menos el potencial del conductor neutro. En este caso lo hemos llamado O directamente neutro. Generalmente estas letras que aparecen acá, U, B, W
X y Z son los conductores, son la asignación de terminales para el transformador. Y en la red eléctrica, R, S, T y neutro es como se denominan los cuatro conductores. Bien, haciendo el potencial del conductor neutro, si ustedes se fijan, está conectado a tierra, que por definición la tierra tiene potencial 0. Por lo tanto, el conductor neutro tiene potencial 0. Es decir, que directamente la tensión BR neutro va a ser directamente la tensión BR. 220 volts. Así en cada una de las tres fases. Bien, esas tres tensiones, si las representamos en un diagrama fasorial, son tres vectores BR, BS y BT, tres vectores de igual módulo, pero desfasadas 120 grados entre sí, y son fasores porque este sistema, esta terna de tensiones, gira a una velocidad omega. Esta velocidad omega es 2pi por la frecuencia, es decir, 2pi por 50 Hz para nuestro sistema eléctrico. Esta es la representación fasorial entonces de la terna de tensiones de un sistema trifásico. El conductor neutro, el potencial neutro, estaría acá en el centro, el baricentro de esta estrella. Bien, las tensiones entre los conductores R, S, T entre sí, o sea, si nosotros medimos entre R y S, entre R y T o entre S y T, se denomina tensión de línea y lo vamos a llamar BL. ¿Cómo hacemos para obtener esa tensión de línea? Bien, podemos hacer, para encontrar la diferencia de potencial entre la tensión BR y la tensión BS, entre R y S, podríamos calcularlo como la tensión BR menos la tensión BS. Todo esto es una suma vectorial. Hasta ahora tenemos estos tres vectores, BR, BS y BT. Si quiero encontrar la tensión BRS, lo que tengo que hacer es al vector BR sumarle el opuesto al vector BS. Es decir, si yo agarro este vector BS, hago el opuesto de ese vector, tendría este vector que tenemos acá, menos BS. Si sumo BR más el vector menos BS, obtengo la tensión BRS. Esta que está acá, entonces sería la tensión de línea. ¿Cómo podemos determinarla? ¿Cuánto vale esa tensión? Bien, si vemos acá este triángulo que nos quedó formado al sumar BR más el vector menos BS, que como resultado es la tensión BRS, nos queda un triángulo isósceles. Ese triángulo isósceles, si nosotros lo dividimos al medio, nos quedan dos triángulos rectángulos exactamente iguales. Que este ángulo, si estos dos vectores son iguales y están desfasados entre sí 120 grados, el vector BS y el BR, ese ángulo nos queda de 30 grados. Es decir, que nos queda este triángulo rectángulo. Que si lo analizamos, ese triángulo rectángulo, tenemos en ese triángulo, lo podemos resolver ahora por trigonometría. Si tenemos el ángulo y tenemos alguno de los tres lados de ese triángulo, podemos encontrar cualquiera de los otros. Si vemos acá, este segmento que tenemos acá y este segmento son exactamente iguales, por lo tanto podemos decir que la tensión BRS va a ser dos veces ese segmento que tenemos acá. ¿Cuánto vale ese segmento? Va a ser, si esto tenemos un triángulo rectángulo en el que conocemos este vector que tenemos acá, que es la tensión BR, que es de 220 volts, la tensión de fase, y conocemos el ángulo, por definición, el coseno de este ángulo, el coseno de 30 grados, es igual al adyacente sobre la hipotenusa. Es decir, va a ser este segmento, que es el que queremos averiguar, sobre BR. Bien, entonces, ¿cuánto vale BRS? Va a ser dos veces ese segmento. Dos veces BR por coseno de 30 grados. Bien, como dijimos, las tensiones de línea BV, que va a ser igual a, por ejemplo, la tensión BRS, va a ser BR menos BS, nos da 380 volts. Lo mismo podemos hacer para las otras tres tensiones. Y obtenemos entonces las tres tensiones de línea. Bien, como les dije recién, para encontrar la tensión de línea, por ejemplo, BRS, que el módulo van a ser iguales a BST y BTR, cualquiera de las tres que analicemos, lo vamos a calcular de la misma manera, lo hagamos solamente con BRS. Este segmento entonces dijimos que es igual por trigonometría a BR, es decir, la tensión de fase, por coseno de 30 grados. La tensión
de línea BRS va a ser 2 veces ese segmento, es decir, va a ser 2 veces la tensión de fase por coseno de 30. Eso es igual a la tensión de línea. Bien, coseno de 30, por definición, es una igualdad matemática, es igual a raíz de 3 sobre 2. Si sacan la cuenta, coseno de 30 les da exactamente igual a raíz de 3 sobre 2. Que acá vemos que el 2 se simplifica con el 2 y nos queda simplemente que la tensión de línea es igual a raíz de 3 veces la tensión de fase. Si sacan la cuenta, raíz de 3 es aproximadamente 1,73. Eso quiere decir que la tensión de línea en módulo es 73% mayor que la tensión de fase. De ahí sale la relación. Si la tensión de fase es de 220 volt, la tensión de línea va a ser ese valor por 220 por raíz de 3 les da aproximadamente 380 volt. Realmente, si sacan la cuenta, les da 381 volt. Pero es aproximadamente, directamente, siempre se dice que es 220 a 380 volt. Bien, si nosotros dibujamos un sistema de distribución de energía ya para los usuarios finales en baja tensión, en un sistema de 4 conductores, es decir, un sistema de 3 por 380 barra 220, vamos a tener entonces en ese sistema los tres conductores de fase R, S, T y el conductor de neutro. A ese sistema de distribución se van a conectar diferentes cargas. Por ejemplo, la carga número 1 podría ser un domicilio que ha solicitado un medidor monofásico. La distribuidora de energía lo ha conectado entre la fase T y neutro. El segundo domicilio, por ejemplo, puede ser el vecino, para distribuir las cargas lo ha conectado en otra fase, para que se cargue esta fase porque esta fase ya está cargada. Entonces lo ha conectado entre la fase S y neutro. Si existiera un tercer vecino monofásico, seguramente lo conectaría entre la fase R y neutro. Y así la distribuidora lo que va a hacer es distribuir a los usuarios entre las diferentes fases para que las tres fases se carguen en forma equilibrada. Pero también pueden aparecer usuarios que soliciten medidores trifásicos, que por ejemplo pueden ser comercios, industria o domicilios que tengan cierta potencia y hayan solicitado un medidor trifásico. En ese caso, la distribuidora va a proveer de 4 conductores. Las tres tensiones de fase, los tres conductores de fase R, S, T y el conductor neutro. Dentro de ese domicilio, por ejemplo, donde tenemos cargas trifásicas, en el tablero general van a haber varios circuitos. El circuito para algunos dormitorios, circuito para la cocina, para el comedor, para el circuito del jardín, y el que diseña es el circuito eléctrico, el electricista que hace el plano eléctrico, lo que tiene que hacer es distribuir los diferentes circuitos en las diferentes fases para que dentro de esa instalación también el sistema se cargue en forma equilibrada. Esto ustedes lo van a ver más adelante cuando vean instalaciones eléctricas, en el que ustedes van a hacer un proyecto en el que van a tener que hacer un plano eléctrico de una instalación típica. Bien, veamos ahora cómo se comportan los diferentes tipos de carga en sistemas trifásicos. La primera conexión que vamos a ver es la más sencilla de todas, es la conexión estrella. Tenemos una carga conectada en estrella con una carga trifásica equilibrada. Que sea equilibrada la carga quiere decir que las tres impedancias van a ser exactamente iguales. Si a su vez a esas cargas, carga conectada en estrella, que son impedancias iguales, las conectamos a un sistema simétrico de tensiones, van a circular tres corrientes que, si las tensiones son iguales y las impedancias son iguales, lógicamente las tres corrientes, el módulo entre ellas van a ser iguales también. Entonces cada impedancia, fíjense qué tensión tiene aplicada cada impedancia. Por ejemplo, esta carga tiene conectada, está aplicada la tensión R respecto a neutro, es la tensión de fase. Esta otra carga tiene aplicada la tensión BS respecto a neutro, la tensión de fase BS, también es 220 volt, y esa otra carga, la tensión de fase BT respecto a neutro, también es 220 volt. Si las impedancias son iguales, por ley de Ohm, podemos calcular las tres corrientes que circulan por esas cargas. Esas corrientes se llaman, por definición, las corrientes que circulan por la carga, se denominan corrientes de fase. Que para este caso, para la conexión estrella, las corrientes de fase coinciden con las corrientes de línea, que son las corrientes que circulan por los conductores de distribución.
Bien, entonces, cada impedancia de carga tiene aplicada la tensión de fase, como analizamos recién. Si tenemos un sistema simétrico de tensiones aplicada a esta carga trifásica equilibrada, las tres tensiones de fase, BR, BS y BT, la suma, como son tres vectores iguales desfasados 120 grados entre sí, la suma vectorial de esos tres vectores nos va a dar igual a 0. Como las impedancias son iguales, esto va a dar origen a tres corrientes iguales. Es decir, que vamos a tener también, si a cada una de estas impedancias las dividimos en la, a cada una de estas tensiones las dividimos en la impedancia, vamos a obtener las tres corrientes. La corriente IR, la corriente IS y la corriente IT también van a ser iguales en módulo, pero desfasadas 120 grados entre sí. Por lo tanto, si tenemos nuevamente tres vectores iguales de corriente desfasados 120 grados entre sí, la suma va a ser igual a 0. ¿Dónde se suman esos vectores? Si analizamos el nodo A, donde está conectado el conductor de neutro, sería esa corriente sería IR, esta que está acá sería IS y esta que está acá serían IT. Cuando lleguen a ese nodo, esas tres corrientes, si las sumamos en forma vectorial, la suma nos da 0. Por lo tanto, no va a circular corriente por el conductor de neutro, ya que esas tres corrientes se anulan en el conductor de neutro, en el nodo A. Por lo tanto, no va a circular corriente por el neutro. Es decir, que esté o no el neutro conectado para una carga trifásica equilibrada, esto es importante, solamente pasa en carga equilibrada, esté o no el neutro conectado va a ser exactamente lo mismo. Generalmente en cargas trifásicas equilibradas, el neutro puede no conectarse, como en el caso, cuando veamos más adelante los motores trifásicos asincrónicos, van a ver que como ese motor trifásico se comporta como una carga equilibrada, no lleva conectado el conductor de neutro. Bien, como les dije entonces, la corriente por el neutro vale 0. Veamos ahora la conexión estrella con carga trifásica equilibrada. Sigamos viendo la conexión trifásica equilibrada. Bien, cuando tenemos entonces un sistema simétrico de tensiones, o sea, cuando el sistema de tensiones es simétrico, sistema simétrico de tensiones, y tenemos un sistema de cargas equilibrado, es decir, las tres impedancias iguales, cuando se dan estas dos condiciones, sistema simétrico de tensiones y carga equilibrada, tres impedancias iguales, se dice que tenemos un sistema perfecto. Bien, en ese caso las corrientes IR, IS e IT son corrientes, se denominan IR, IS e IT a las corrientes que circulan por los conductores. Sería esa corriente y esa corriente que circulan por los conductores R, S y T respectivamente, y esas corrientes se denominan corrientes de línea, que circulan por los conductores. Las corrientes que circulan por las cargas, por las impedancias, esa y esa, se denominan corrientes de fase, que para el caso de la carga trifásica equilibrada, la corriente de línea coincide con la corriente de fase de cada una de las fases. Lógicamente, en módulo coinciden para esta carga trifásica equilibrada, pero lógicamente esa corriente y esa corriente están desfasadas en el espacio, en el tiempo. Bien, entonces, solamente para el caso de la carga trifásica equilibrada, las corrientes de línea que circulan por los conductores coinciden con las corrientes de fase que circulan por la carga, por la impedancia. Y para el caso de carga en estrella, la conexión en estrella, la tensión que tiene aplicada cada una de esas impedancias es la tensión de fase. Bien, si dibujamos ahora en el diagrama fasorial las ternas de corrientes y de tensiones, teníamos las ternas de tensiones serían BR, BS y BT, y las ternas de corrientes, que son las corrientes que circulan por las impedancias, pueden estar desfasadas. Por ejemplo, si la carga es resistiva inductiva, una carga RL serie, cada una de estas corrientes va a estar desfasada un cierto ángulo phi respecto a las tensiones de fase. Por lo tanto, la corriente IR, esa corriente que circula por acá, va a estar retrasada, si la carga es inductiva, un ángulo phi respecto a BR. Lo mismo IS respecto a BS y lo mismo IT respecto a BT. Como vemos acá, esos tres ángulos son iguales por ser un sistema perfecto. Y los módulos de las tres corrientes también son iguales por ser justamente un sistema perfecto. Entonces acá hemos dibujado las ternas, en el diagrama fasorial, las ternas de tensiones y de corrientes en un mismo gráfico trifásico.
Lo hemos representado en forma fasorial. Bien, ¿cómo podemos encontrar la potencia para este sistema, esta conexión estrella con carga trifásica equilibrada? Como tenemos un sistema perfecto, la potencia que va a consumir cada una de esas fases, cada una de esas cargas, va a ser exactamente igual. Por lo tanto, podríamos calcular la potencia que consume una fase y directamente multiplicarla por 3. Bien, si vemos acá, ¿cómo podríamos encontrar la potencia aparente de esa carga? Bueno, sería la tensión aplicada a esa carga multiplicada por la corriente que circula por esa carga. Es decir, sería, ¿qué tensión tenemos acá? La tensión de fase. ¿Qué corriente circula por acá? La corriente de fase, que en este caso coincide con la corriente de línea. Corriente de fase igual a corriente de línea. Bien, de esa forma podemos encontrar la potencia aparente de una de las fases. La potencia trifásica, como las tres son iguales, directamente lo multiplicamos por 3. Bien, entonces, la potencia aparente trifásica va a ser 3 veces la potencia de una de las fases. La tensión de fase, que es la que tiene aplicada cada impedancia, por la corriente de fase, que en este caso es igual a la corriente de línea. Lo que vamos a hacer es referir todos los valores a valores de línea. Es decir, vamos a convertir esto, tensión de fase a tensión de línea, y la corriente de fase a corriente de línea. Si expresamos todo en términos de valores de línea, nos queda que la potencia aparente trifásica va a ser 3 veces, el 3 que traíamos de acá, la tensión de fase, sabemos que es igual, por las relaciones que vimos en los videos anteriores, a la tensión de línea sobre raíz de 3. Eso sería la tensión de fase, tensión de línea sobre raíz de 3. Y para el caso de la carga en conexión estrella, la corriente de fase es igual a la corriente de línea. Es decir, nos queda esta expresión que tenemos acá. Si sacan la cuenta, 3 sobre raíz de 3 es igual a raíz de 3. Es una igualdad matemática. Por lo tanto, nos queda que la potencia aparente, la expresión general de potencia aparente, es la que vamos a utilizar de acá en adelante, es igual a raíz de 3 b de línea por i de línea. Cuando aparezca, siempre cuando trabajemos con las expresiones de potencia trifásicas, cuando aparezca el raíz de 3, esa expresión ya está referida siempre a valores de línea, b de línea e i de línea. Bien, análogamente a lo que hemos hecho con la potencia aparente, podemos hacerlo con la potencia activa y potencia reactiva, multiplicando por coseno de phi y seno de phi respectivamente. Va a ser entonces la potencia activa 3 veces la tensión de fase por la corriente de fase. La diferencia es que ahora aparece multiplicada por coseno de phi. Entonces, si los convertimos a valores de línea, nos queda raíz de 3 b de línea por i de línea por coseno de phi, y análogamente la potencia reactiva, raíz de 3 b de línea por i de línea por seno de phi. Es muy importante que de acá en adelante, para lo que queda de electrotecnia y cuando empecemos a ver máquinas eléctricas, sepan distinguir muy bien entre tensiones y corrientes de línea y de fase. La expresión, por ahí se confunden mucho cuando calculan potencia, confunden esta tensión de línea, que para nuestro sistema eléctrico es 380 volts, a veces usan esta expresión y colocan en lugar de 380 volts acá, colocan la tensión de fase, 220 volts, y eso no está bien. Es muy importante que sepan distinguir cuándo estamos hablando de tensiones de línea, cuándo estamos hablando de tensiones de fase, cuándo hablamos de corrientes de línea y cuándo hablamos de corrientes de fase. Siempre que aparezca, repito de nuevo, el raíz de 3, es la expresión de potencia referida ya completamente a valores de línea. Enseguida vamos a hacer la misma demostración y vamos a llegar a la misma expresión para una conexión en conexión triángulo, que son las dos conexiones más comunes que existen en sistemas trifásicos, estrella y triángulo. Justamente, sigamos ahora entonces con la conexión en triángulo para una carga trifásica equilibrada. Bien, la conexión en triángulo se conecta de esta manera. Cada una de las cargas se conecta entre un conductor, una fase y otra fase. Fíjense, por ejemplo, esta carga está conectada entre la fase R y la fase S. Esta otra carga está conectada entre la fase S y la fase T. Y la tercera carga está conectada entre la fase T y la fase R. Si notan acá, tenemos tres nodos, el nodo A, el nodo B y el nodo C, a los que podemos aplicar, que enseguida lo vamos a hacer, aplicar la primera ley de Kirchhoff, la ley de nodos. Como vemos acá, en este caso, las corrientes de línea, las que circulan por los conductores, que son IR, IS
e IT no son iguales a las corrientes de fase. La corriente que circula por la carga, que la vamos a llamar IRS, IST e ITR, esas son las tres corrientes de fase. Y lo primero que vamos a hacer es analizar el caso de una conexión triángulo para una carga equilibrada, es decir, esas tres impedancias son iguales. En módulo estas corrientes van a ser iguales, pero van a estar también desfasadas entre sí. Pero esas corrientes de fase ahora no son iguales a las corrientes de línea que circulan por los conductores. Bien, cada impedancia, si analizamos acá, tiene aplicada la tensión de línea. Ahora no tiene aplicada la tensión de fase. Fíjense acá, esa carga, esa impedancia que tenemos acá, tiene aplicada la tensión BRS. Esa otra tiene aplicada la tensión BST y esa otra tiene aplicada la tensión BTR. Es decir, que cada una de las cargas, a diferencia de la conexión en estrella, ahora tiene aplicada la tensión de línea y no la de fase. Las corrientes de la carga se llaman corrientes de fase, esas tres corrientes que circulan por las impedancias. ITR, IRS e IST son tres corrientes de fase. Las corrientes que circulan por los conductores se denominan corrientes de línea, IR, IS e IT, que ahora no son iguales a estas. Bien, si aplicamos la primera ley de Kirchhoff en los nodos A, B y C respectivamente, vamos a tener en el nodo A, por ejemplo, fíjense, ¿qué nos dice la primera ley de Kirchhoff? Hay dos formas de enunciarla. La sumatoria de las corrientes que llegan al nodo A es igual a la sumatoria de las corrientes que salen del nodo A. Y la otra forma de enunciarla es la sumatoria de todas las corrientes que concurren a un nodo es igual a 0, considerando positivas las corrientes que llegan al nodo y negativas las corrientes que salen del nodo. Que es como está expresado en esta primera expresión que tenemos acá. Las corrientes que llegan al nodo, las positivas, serían IR y la corriente ITR. Es decir, sería IR más ITR y la corriente que sale del nodo es IRS. Es decir, sería IR más ITR menos IRS, eso va a ser igual a 0. Recuerden que estamos hablando en sistemas de corriente alterna, esa suma es una suma fasorial, una suma vectorial, por lo tanto hay que considerar el módulo y el ángulo de los vectores. Bien, si despejamos acá, podemos calcular fácilmente, si conocemos la tensión, cada una de las tensiones de línea y conocemos la impedancia, lo que podemos encontrar primero son las corrientes de fase. IRS la podríamos calcular como la tensión BRS sobre la impedancia Z que tengamos acá, siempre trabajado en complejo. Bien, entonces conocidas las tres corrientes de fase, ¿cómo hacemos para encontrar las corrientes de línea IR, IS e IT? Bien, despejando de este sistema de ecuaciones, aplicando la primera ley de Kirchhoff en el nodo A, B y C respectivamente, planteamos este sistema de ecuaciones en los que podemos despejar las corrientes IR, IS e IT, que es lo que hemos hecho acá al costado. IR, entonces, lo podemos encontrar como la diferencia vectorial entre IRS, es decir, esa corriente, menos ITR, esa corriente que tenemos acá. De esa manera hemos encontrado IR y análogamente podemos encontrar IS e IT. Bien, las corrientes de línea entonces, IR, IS e IT, resultan de la diferencia vectorial de las dos corrientes de fase que concurren, que llegan a ese nodo. Bien, si planteamos el diagrama fasorial de tensiones y de corrientes de línea y de fase. Para simplificar el análisis consideramos solamente las tensiones de línea, es decir, la tensión BRS, la tensión BST y la tensión BTR. No agreguemos las tensiones de fase porque agregaríamos más vectores al diagrama y ya sería bastante más difícil de verlo. Tendríamos demasiados vectores en el mismo diagrama. Como no lo vamos a usar, directamente planteamos las tensiones de fase, de línea, perdón, BRS, BST y BTR. Bien, como dijimos, la corriente IRS la podemos encontrar como la tensión BRS sobre la impedancia.
Lógicamente, si es una carga inductiva, esa corriente IRS va a estar desfasada a un ángulo phi, retrasada, respecto a la tensión BRS. De la misma manera, calculamos BST y de la misma manera BTR. Ya hemos encontrado las tres tensiones, las tres corrientes de fase que circulan por las cargas. Bien, como estamos hablando de una carga trifásica equilibrada en un sistema simétrico de tensiones, esas tres corrientes van a ser iguales en módulo, esas tres, pero desfasadas entre sí 120 grados. Bien, ¿cómo hacemos entonces para encontrar la corriente de línea, la que circula por los conductores, que es la que generalmente nos interesa para dimensionar la instalación, para poder hacer el cálculo de la instalación eléctrica que va a suministrar energía a esta carga? Como aplicando el sistema de ecuaciones que vimos recién a partir de la primera ley de Kirchhoff, dijimos que la corriente IR la encontrábamos como la diferencia vectorial entre IRS y la corriente de fase ITR. Es decir, sería a ese vector le tenemos que sumar el opuesto a ese vector. Es decir, a este vector lo damos vuelta y lo colocamos acá. De esa manera, nuevamente nos va a quedar un triángulo isósceles. Parecido a lo que hemos hecho con las tensiones un par de filminas anterior, lo podemos dividir, como estas dos corrientes en módulos son iguales, podemos dividir ese triángulo isósceles en dos triángulos rectángulos exactamente iguales, en los que nos queda el ángulo, que va a ser 30 grados por ser estos dos vectores iguales y desfasados 120 grados, y este módulo iguales. Bien, nos queda entonces ese triángulo rectángulo que vemos acá, lo podemos encontrar el adyacente, el vector adyacente, que va a ser la mitad de la corriente de línea IR. Es decir, que si yo divido en dos triángulos exactamente iguales, me va a quedar la corriente IR dividida en dos partes iguales. Es decir, que si yo calculo este segmento de acá hasta acá y lo multiplico por 2, voy a poder obtener la corriente de línea IR. Bien, si yo conozco dos de estos valores, a la corriente IRS la he podido calcular porque conozco la tensión y conozco la impedancia, y este ángulo va a ser 30 grados, por definición el coseno de 30 grados es igual al adyacente sobre la hipotenusa. ¿Qué quiere decir eso? La hipotenusa yo ya la conozco, es la tensión de fase IRS. El adyacente es lo que quiero averiguar, que si lo multiplico por 2 obtengo la corriente de línea. Es decir que voy a obtener entonces la corriente, este segmento que tenemos de acá hasta acá, lo puedo encontrar como IRS por coseno de 30, y a eso lo voy a multiplicar por 2 y obtengo la corriente IR. Entonces, la corriente de línea, cualquiera de estas, IR, IS e IT, expresado en forma genérica, va a ser dos veces ese segmento, que ese segmento es la corriente de fase, IRS, o cualquiera de las tres corrientes de fase, multiplicado por coseno de 30. Nuevamente, haciendo lo mismo que hicimos para las tensiones, coseno de 30 lo podemos expresar como raíz de 3 sobre 2, donde 2 se va a ir con 2, y me queda simplemente que la corriente de línea, la corriente que circula por los conductores, es igual a la corriente de fase multiplicada por raíz de 3. Es decir, que la corriente que circula por los conductores es 73% mayor que la corriente que circula por las cargas. Bien, veamos ahora, sigamos viendo la conexión triángulo para carga trifásica equilibrada. Podemos encontrar, análogamente, como hicimos con la carga en estrella, la potencia aparente. Si la carga es equilibrada, podemos encontrar la potencia de una de las fases y multiplicarla por 3 para obtener la potencia trifásica. Entonces la potencia aparente trifásica es 3 veces la potencia de cada fase. Bien, ¿cómo podemos encontrar la potencia de cada fase? Sería la tensión que tenga aplicada la carga multiplicada por la corriente que circule por esa carga. Es decir, que sería la tensión que tiene aplicada es la tensión de línea y la corriente que circula es la corriente de fase. Es decir, que la potencia aparente va a ser igual a 3 veces la tensión de línea. Fíjense que la carga está aplicada, la tensión, por ejemplo, esta, la tensión BRS, tensión de línea, por la corriente de fase. Para este caso sería IRS.
la multiplico por 3, porque son la potencia que consume esta es igual a la potencia que consume esta otra fase, igual a la potencia que consume esta otra fase. Bien, convertamos esta expresión de potencia trifásica 3 veces b de línea por i de fase, lo convirtamos a valores de línea, referenciemos todo a valores de línea. Bien, como dijimos recién, la corriente de fase la podemos expresar como la corriente de línea sobre raíz de 3. Entonces, la potencia aparente va a ser 3 veces b de línea, y ahora reemplazando i de fase como i de línea sobre raíz de 3, 3 sobre raíz de 3 nuevamente es raíz de 3, nos queda la expresión de potencia aparente trifásica como raíz de 3 b de línea por i de línea. Esta expresión es la expresión general de potencia para cargas trifásicas, ya sea, bueno, lo importante es que tiene que ser equilibrada, ya sea para cargas en estrella o en triángulo, la expresión que hemos llegado, si las cargas son equilibradas, la expresión que hemos llegado es la misma que para la conexión estrella. Entonces, esta que tenemos acá es la expresión general de potencia trifásica para cargas equilibradas, ya sea en estrella o en triángulo. Muy importante, está referido a valores de línea. No se confundan en eso. Si aparece el raíz de 3, acá tienen que colocar tensión de línea y la corriente de línea. Análogamente, podemos calcular las potencias activas y reactivas. De la misma manera, multiplicando por coseno de phi y seno de phi respectivamente, hemos llegado a las mismas expresiones que para la conexión estrella.